conveniente que los hermanos no se olviden jamás de sí mismos. Cuando digo no olvidarse de sí mismos, esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, un deportista, creerá que jamás, bueno, se necesita un poquito de silencio en la niña que está hablando porque nos interrumpe la cátedra. Un deportista, un atleta, parecería como si no se olvidara de sí mismo. Y sin embargo, está completamente olvidado de sí mismo. Un anacoreta, un ermitaño, viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos, con su cuerpo lleno de cenizas, chirichi, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por completo a sus cuestiones esotéricas. Parecería en realidad de verdad como si no se olvidase jamás de sí mismo. Mas en verdad está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque ha olvidado su cuerpo físico. Porque no lo mantiene de izquierdo. El cuerpo es un instrumento que se nos ha dado para la autorrealización íntima del ser. Si lo abandonamos, quiere decir que nos hemos olvidado de sí mismos, pues el cuerpo tiene un objetivo, sería designado por la ley, sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la autorrealización íntima del ser. Es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado. Vean ustedes, pues, los dos extremos. El del atleta, que parecería como si nunca se hubiera olvidado de sí mismo. Y el del anacoreta o penitente, que vive en una caverna, muriéndose de hambre, que parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo. Pero ambos extremos resultan absurdos. Tanto uno como el otro se ha olvidado de sí mismo. Tanto uno como otro han violado la ley de la balanza. Tanto uno como otro están en perfecto desequilibrio. ¿Cuál sería el correcto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad solamente mediante la perfecta relación de conciencia, cuerpo y ambiente externo se logra ese sabor maravilloso
del espíritu. Esa conducta auténtica del que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados nos permiten en realidad de verdad mantener cierta relación maravillosa que indica con precisión exacta a aquel que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. La conciencia tiene que estar alerta y vigilante como el vigía en época de guerra. Es por medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos. Así pues, la conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio son necesarios, y es que no queremos olvidarnos para sí de sí mismos jamás. Si la conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades. Si no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos, en aquel que no se olvida de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que en realidad de verdad nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvidara de sí mismos. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a las gentes ya en la calle, o en su trabajo, o en su casa, podemos evidenciar el hecho concreto de que se olvidan de sí mismos. Obviamente, aquel que se olvide de sí mismo no podrá autodescubrirse y continuará con la conciencia dormida. Inevitablemente necesitamos autodescubrirnos, y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia en relación con otras personas. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente.
Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto. Debe ser sometido a estudio a través de la autorreflexión evidente del ser. Defecto descubierto debe ser sometido a la meditación. Solo por ese camino profundo del discernimiento podremos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico. Indudablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados solo pueden ser vistos por el sentido de la autoobservación psicológica. Incuestionablemente tal sentido se halla latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos que órgano que no se usa se atrofia, órgano que se use se desarrolla. A medida que vayamos usando el sentido de la autoobservación psicológica, este se irá desarrollando. Incuestionablemente, el desarrollo de tal sentido nos permitirá ver a nuestros propios agregados psíquicos. Resulta muy interesante ser testigos de nosotros mismos, ver cómo tales agregados se van pulverizando de una forma didáctica y dialéctica. Es obvio que para conseguir la desintegración de tal o cual agregado se necesita inevitablemente apelar a un poder que sea superior a la mente. Este poder existe, está latente en cada uno de nosotros. Nosotros también se denomina la serpiente de nuestros mágicos poderes. Es Kundalini, es la madre cósmica, es Mara, es Tonantzin, Isis, Diana, Selene, etc. Incuestionablemente es un poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgánica e inorgánica. Es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Nosotros podemos ser auxiliados por Mara, por nuestra madre cósmica, durante la meditación interior profunda. Entonces ella podrá desintegrar cualquier agregado previamente comprendido en todos los niveles de la mente.
verdad, conviene que reflexionemos profundamente en todo esto. Conviene que nosotros comprendamos profundamente la cruda realidad de estas cuestiones. Para María, Isis, Adonía, Insoberta, Rea, Cibele, nos prestará su ayuda. Nosotros, en realidad de verdad, necesitamos ser ayudados. La conciencia normalmente está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado parece una botella dentro del cual la conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la conciencia quedará liberada. Necesitamos despertar la conciencia para poder tener acceso a la verdad. Necesitamos despertar la conciencia para lograr el samadhi constante. Necesitamos libertar la conciencia para experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Así pues, hermanos, quiero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilantes, como en vigía en época de guerra. Este estado de alerta no se consigue a través de los extremos, sino en el medio, en el centro. Ya dije, un atleta no está atento. No está alerta. Se ha olvidado de sí mismo. Dije también que un anacoreta metido en una caverna solitaria, con el cuerpo hambriento, miserable, tampoco está verdaderamente alerta. Se ha olvidado también de sí mismo. El camino está en el centro. Se trata de saber relacionar el estado de alerta, conciencia alerta, un cuerpo sano y un medio ambiente. Solo así no nos olvidaremos de sí mismos. El camino es interior, profundo. Ante todo debemos saber nosotros del máximo poder de la Divina Madre Cosmos. Es fuego. Ella en sí misma es fuego. Es Bella Maris, la Virgen del Mar. Es el fuego. Es el fuego. Mediante el fuego podemos destruir los agregados psíquicos. Incuestionablemente la obra sagrada de los grandes misterios tiene su máximo poder en la forja de los cíclopes. No hay duda de que la electricidad sexual trascendente refuerza el poder de la Kundalini Shakti. Por eso es que aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto deben invocar a la cobra sagrada precisamente en la fragua encendida de Vulcano, y sean asistidos. Por medio del fuego podemos quemar, desintegrar los agregados. El fuego en sí mismo, profundamente divino, se denomina
foie. Existe una tremenda diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el fuego que se pone en el altar. El fuego en el que se velan los dibujos y el fuego esférico. El fuego del Kundalini es un fuego muy especial. Es el fuego vulcaniano, que puede transformarnos radicalmente. Hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza. En verdad, hermanos, digo que uno es el fuego que arde aquí en toda manifestación del mundo tridimensional de Euclides, y otro es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Incuestionablemente hay o existen muchos fuegos, pero aquel por el que se destruyen los agregados psíquicos es vulcaniano. Y esto resulta ahora sorprendente. La salvación de nosotros está en el fuego. Los libros sagrados han sido escritos entre el crepitar del fuego. El Apocalipsis, que es el libro de los libros, con el que se guían los alquimistas, está escrito con carbones encendidos. El chisporrotear del fuego se encuentra en cada versículo apocalíptico. Los 4 evangelios han sido escritos con fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito con fuego. El crepitar incesante de las llamas. Debemos volvernos comprensivos. Nuestro evangelio es ígneo, chisporrotea en toda el aura del universo y nos transforma radicalmente. Pero necesitamos estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Necesitamos no olvidarnos de sí mismos, jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva a la liberación final. Foat en el mundo físico tiene múltiples usos. Mas en los mundos superiores Foat es diferente. No se acuerda de Apolo, Dios solar, que es una llama. No se acuerda de las llamas del que iniciaron la aurora del Mahabharata. Todos aquellos dioses santos de la antigua mitología griega son llamas. Todos aquellos dioses inefables de los panteones náhuatl, egipcios, hindú, chino, druida, hiperbóreo, etc. Son llamas vivientes. Por eso San Pablo asegura en forma enfática que los ángeles son ministros del fuego y que Dios es un fuego devorador.
sabio cual ninguno, nos habla de Elohim. También cita a Elohim. Si no olvidemos que existen dos unos, el inmanifestado, que jamás podríamos burlar, simbolizar, pintar, etc. Porque es incognoscible y está más allá del cuerpo. En alguna ocasión, cuando se preguntó a un gran dios elemental del pueblo, ¿qué habría más allá del pueblo? Respondió, eso es cosa que nosotros no sabemos. Es que la celda incognoscible está aún más allá del pueblo. Es Elohim, el eterno Padre cósmico con eso. De ninguna manera sería posible alegorizar. Pero de ese gran uno surge Elohim. Las huestes de la palabra del verbo. Incuestionablemente cada uno de estos Elohim de la gran hueste es una llama viviente que surge de entre las entrañas de los incógnitos. Y ha surgido de entre las entrañas, pero incognoscible. Quiero que ustedes sepan que el fuego es la palabra, es el verbo. Con justa razón, Juan inicia su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Todo el ejército de la voz, el demiurgo arquitecto del universo, es fuego. Esto resulta como corolario secuencia lógica lo siguiente: el fuego tiene poder para manejar las fuerzas cósmicas del universo. El fuego tiene poder para crear y para destruir. El fuego tiene poder para hacer. El fuego puede organizar la materia caótica, puede integrarla y puede también desintegrarla. El fuego da siempre el primer impulso a las fuerzas atómicas que están contenidas en el caos, por el propósito de poner en acción, de crear mundos. Luego el primer impulso, que después se convierte en ley. El fuego tiene poder para crear y volver nuevamente a crear. El fuego es inteligente, puede hacer nuevos átomos, lo que jamás pensó Demócrito. Puede desintegrar los átomos existentes.
Todos los universos que existen no se extinguirá, no se irá acabando de la forma como las gentes lo creen, sino que antes que un día de estos tantos dormirá entre el caos, todas sus partes desintegradas se sumergirán en los centros la llama. Su vida no se extinguirá, únicamente se desintegrará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente, con posibilidades de resurgir más tarde. No hay duda de que un día este universo, después de haber desaparecido, resurgirá más esplendor que antes, más fuerte que antes, más poderoso que antes. ¿Quién es el que realiza esta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre nuevas? ¡Fua! El fuego, el ejército de la palabra, las ígneas llamas de la aurora de la creación. Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el fuego. Los parsis le rendían culto y se lo siguen rindiendo. Las distintas sectas cristianas existe la lámpara ardiente con el fuego sagrado. Quiero que ustedes sepan en forma clara que Vishnu etimológicamente cósmico, el love, el verbo, el fuego sagrado se crepita entre el espacio. Tiene poder para penetrar, como lo indica etimológicamente la sílaba Vish de Vishnu. Puede penetrar en todas partes. Tiene poder para entrar en nosotros mismos, crepitar en nuestra naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros actos poderes. Vishnu, el lobo, el Cristo, debe siempre dar 3 pasos dentro de las 7 regiones iluminadas. Aquí nos lo han dicho los sabios orientales. El paso sería dado en el mundo del espíritu, el segundo en nuestra propia alma, y el tercero en nuestro cuerpo. Y a la inversa, nosotros, trabajando en el laboratorio del tercer logos, daremos el primer paso. Segundo paso lo daremos. O el segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros será en el mundo anímico. Y el tercero en el mundo espiritual. Estos 3 pasos del Cristo en nosotros, a través de las 7 esferas, es fundamental para lograr la liberación final. El fuego mismo que habrá de pulverizar completamente a los agregados químicos. Una vez cumplida su labor, se establecerá totalmente en el alma. Tercer paso será
Cristo ha de dar vida a nuestro cuerpo, ha de desarrollarse en nuestro organismo como fuego viviente y filosofal, ha de arder en nuestra conciencia, es decir, en nuestra alma, y ha de resplandecer en nuestro espíritu. De ahí los tres pasos del demiurgo arquitecto, es decir, el cuarto. Intimis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Hay que renovar el cuerpo por medio del fuego. Hay que llevar el fuego en nuestra alma. Y hay que llevarlo a nuestro espíritu. El fuego descendiendo resplandece en nuestro espíritu. Se hace fecundo en nuestra alma y transforma nuestro cuerpo. Así son los tres pasos del Cristo en las 7 regiones de este universo. Cristo nos guía. Es el sol de la medianoche que a los místicos indica el camino. El brillo del oriente, cuando algo nuevo debe surgir en nosotros. El brillo en el cenit, cuando estamos en pleno esotérico. El se oculte en el ocaso, cuando muere el ego. Místico de la medianoche, en estado de meditación profunda, debe aprender a conocer todo el simbolismo del Señor. Obviamente, el sol de la medianoche debe guiarlo, es la lumbre, es la llama, que debe conducirlo por la senda del filo de la navaja hacia la liberación final. Cristo íntimo es fuego. Existe el fuego en el estado pétreo. Existe el fuego en el estado acuoso. Existe el fuego en el estado vaporoso. Y existe el fuego, como llamar bien, sin límite. El ejército de los Elohim es el ejército del fuego. Está triste. Va a descender aquí hasta el mundo de amor. 3 pasos de edad para conseguir la plena manifestación en este mundo físico. Los dioses antiguos, los dioses solares, esas llamas ardientes de los antiguos tiempos, ante las cuales se inclinaban reverentes los adeptos de Egipto, India, Persia, Gran Tartaria, Lemuria, Atlántida, etcétera, salieron de las entrañas del gordo. Hicieron 3 pasos a través de las entrañas. Y desgraciadamente muchos de ellos cayeron. Los dioses solares que antiguamente ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares. Y solo se les recuerda en el mundo de los arquetipos universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Los dioses de la antigüedad murieron.
Se nos ha dicho que en la futura sexta raza resucitarán. Tendrán que hacer arder el fuego en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente, en la noche profunda del Mahabharata, cuando termine este universo, se sumergirán entre el seno de un incómodo. Hoy en día hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismo, el fuego que se apagó en él, que deben volverlo a hacer arder en sus cuerpos, en su alma, en su espíritu, para regresar a su estado de Elohim y volver a ser lo que otrora fueron. No sería posible para esos dioses caídos dar los 3 pasos dentro de las 7 regiones, sino desintegraran mediante el fuego a los agregados psíquicos que ellos desgraciadamente cometieron el error de crear. Ay de esos dioses, la conciencia de cada uno de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales engendros del infierno. Ahora, solo utilizando el fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su estado pristino original, a ese estado que tuvieron en la aurora del Mahabharata. Todos los hermanos aquí presentes no deben olvidar jamás al fuego. Cada uno de ustedes debería rendir culto al fuego, tener siempre en su casa una veladora de estas encendida. Nunca en la casa de un iniciado debe estar ausente la llama sagrada. Indre, indus natura renovato integrado. Es urgente que en la fragua encendida de un carro transmutemos al exiogenjali, es decir, al esperma sagrado, en el mercurio de los autos. Este mercurio habrá de recibir eso que se llama su fuego. Mercurio azufrado ascendiendo por la espina dorsal en la serpiente de cobre, serpiente saturnina, que puede quemar a esos agregados que tenemos vivos en el interior y dentro de los cuales está embotellado lo mejor, la conciencia del ser. Si los quemamos, si los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en llama primigenios del ejército de la palabra, del ejército de la voz. El verbo es lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un soldado del ejército de la palabra, en una llama de la aurora. Así nos olvidamos de sí mismos
si no sabemos mantener el perfecto equilibrio entre la conciencia, el cuerpo y el ambiente en que existimos, tampoco sería posible que nos transformáramos en llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierte en una llama. 3 son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elohim. Existe el sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el sol de la medianoche. Existe el rayo terrible y amenazador, y el fuego de Vulcano en nuestros órganos sexuales. Solo desarrollando este fuego maravilloso en nuestra constitución anatómica, guiados por el sol de la medianoche, podremos ser liberados mediante el rayo terrible del Padre, de Brahadana, del anciano de los días. Decía en mi pasada plática que tenemos 7 centros: el intelectual, el emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Afirmaba también en forma enfática que hay 2 centros superiores: el emocional superior y el mental superior. Dije que cada uno de los 7 centros tiene su propia mente. Así tenemos 7 mentes que controlan nuestro cuerpo. Una es la mente mental, otra es la mente emocional, otra la mente motora, otra la mente instintiva y otra la mente sexual, y otra la mente mental superior, emocional superior, y otra la mente mental superior. Decía que en cada una de estas 7 mentes existe una verdad, y que en cada una de las, y que por todo hay dentro de nosotros 7 verdades contenidas en las 7 mentes. Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes, como vigías en época de guerra. No debemos permitir que la mente intelectual haga de la suya, que nos lleve por los caminos de la morbosidad y de la angustia. No debemos que la mente emocional nos conduzca por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la mente motora nos convierta en simples jugadores de fútbol, o en boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil. No debemos permitir que la mente instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre el organismo, sobre la vida. Estas son las funciones específicas definidas de hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. No debemos permitir que la mente sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso. Se hace necesario desarrollar en nosotros la mente emocional superior, con las emociones puras, con el arte divino, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Liszt. Se hace necesario desarrollar la mente mental en nosotros, con la cultura del espíritu. Cada una de las 7 mentes se irá perfeccionando, conforme vayamos eliminando los agregados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro intelectual, la mente
queda al servicio del espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en nosotros el centro emocional superior. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro motor, representados por los hábitos equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandece en ese centro las acciones dignas. Cuando uno elimina el centro instintivo, los bajos animales, este centro maravilloso entonces cumple sus funciones a perfección, dirigiendo la euritmia de todo nuestro cuerpo en plena armonía. Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del centro sexual, este entonces marcha maravillosamente, transformando al esperma sagrado en energía creadora. Quien haya eliminado en sí mismo, mediante el fuego sagrado de Vulcano, todos los agregados psíquicos, poseerá el centro emocional superior y el mental superior. Entonces, íntegra su personalidad que hará al servicio del ser. Y los mensajes que le vienen de las partes más altas de su propio ser, pasando a través de los centros superiores, llegarán a cada uno de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Así que como el fuego hará de nosotros individuos sagrados. Así es como el fuego quemando y desintegrando completamente los agregados físicos nos convertirá en llamas. Verá en el fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el alma y más tarde en el espíritu. Cuando estos 3 pálidos del fuego ardan en nosotros, nos sumergiríamos dentro de nuestro prototipo divinal, pues cada uno de nosotros tiene su propio prototipo en el fuego. Y nos convertiremos por tal motivo en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en individuos sagrados. Es necesidad de que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al ejército de la palabra, al ejército del universo. Es necesario que ustedes, estos 3 pasos fundamentales, dentro de las 7 regiones del universo, sin el fuego, ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico, los científicos no conocen nada del fuego. Piensan que el fuego es el producto de la combustión. Es más, se equivocan. La realidad es a la inversa. La combustión ciertamente es el resultado del fuego. Tomemos un cerillo. Lo frotamos. Tenemos el fuego. Obviamente, los científicos dirían que se llama brotado de la combustión. Se equivocan. Lo que sucede es que hemos eliminado el receptáculo dentro del cual estaba el fuego encerrado. Y el brazo, la mano que movió el cerillo tiene fuego. Si no lo tuviera, el fuego no habría brotado. No se habría movido el cerillo y por lo tanto habría contenido el fuego, habría
el contenido del fuego en su estado completamente original. Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el fuego existe. Ha llegado la hora de comprender que después de que el cerillo se apaga, el fuego sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el origen del fuego? ¿Dónde está? El fuego no tiene un principio, no tiene un fin. Como ya dije, yo repito, lo que nos interesa a nosotros es el fuego del fuego, la llama de la llama, la signatura astral del fuego. Por medio de ese fuego de Vulcano, por medio de ese fuego crístico, solar, no podremos nosotros quemar realmente a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica. Lo que encerrado dentro de los agregados psíquicos, ¿y qué cosa es la esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, se queda el fuego. La conciencia es fuego. Fuego que crepita, fuego que chisporrotea entre el aura ardiente del universo. Repito, todos los libros sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rendí, hermanos, culto al fuego. Trabajad con el fuego y os aseguro, en nombre de la verdad y de la justicia, que seréis liberados. Hoy vosotros todos sois carbones apagados. Ha llegado la hora de encender el fuego. Ha llegado la hora de entender que debemos brillar como llamas íntegras en el aura del universo. Hasta aquí disparado. Ahora hay plena libertad para hacer preguntas de tipo esotérico relacionadas exclusivamente con el tema que nosotros hemos desarrollado. En relación al recuerdo de sí, venerable, y haciendo alusión a las palabras del Maestro Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que no vive en recuerdo de sí es un muerto. Así es el autómato. Es un robot programado por la ley de recompensa. ¿Alguna otra? Maestro, con relación al fuego, usted habló al principio de los fuegos, como el fuego que se vela a los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa. ¿Podríamos considerar estos aspectos como negativos del gran poder sagrado? No. Sencillamente hay muchas clases de fuego. Hay muchas de fuego. Que no lo mantienen de izquierda. El cuerpo es un instrumento útil que se nos ha dado para la autorrealización íntima del ser. Si lo abandonamos, quiere decir que nos hemos olvidado de sí mismos, pues el cuerpo tiene un objetivo, sería designado por la ley. Sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la autorrealización íntima del ser. Es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado. Vean ustedes, pues, los dos extremos. El del atleta, que parecería como si nunca se hubiera olvidado de sí mismo. Y el del anacoreta o penitente, que vive en una caverna, muriéndose de hambre.
Sería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo. Pero ambos extremos resultan absurdos. Tanto uno como el otro se ha olvidado de sí mismo. Tanto uno como otro han violado la ley de la balanza. Tanto uno como otro están en perfecto desequilibrio. ¿Cuál sería el correcto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad solamente mediante la perfecta relación de conciencia, cuerpo y ambiente externo se logra ese sabor maravilloso del espíritu, esa conducta auténtica del que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados nos permiten en realidad de verdad mantener cierta relación maravillosa que indica con precisión exacta a aquel que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. La conciencia tiene que estar alerta y vigilante como el vigía en época de guerra. Es por medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos. Así pues, la conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio son necesarios, y es que no queremos olvidarnos de sí mismos jamás. Si la conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades. Inevitablemente necesitamos autodescubrirnos. Y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia, en relación con otras personas. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser sometido a estudio a través de la autorreflexión evidente del ser. Defecto descubierto debe ser sometido a la meditación. Solo por ese camino profundo del discernimiento podremos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico. Indudablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico.
Estos agregados solo pueden ser vistos por el sentido de la autoobservación psicológica. Incuestionablemente tal sentido se halla latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos que órgano que no se usa se atrofia. Si no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos, en aquel que no se olvida de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que en realidad, de verdad, nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvidara de sí mismo. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a las gentes ya en la calle, o en su trabajo, o en su casa, podemos evidenciar el hecho concreto de que se olvidan de sí mismos. Obviamente, aquel que se olvide de sí mismo no podrá autodescubrirse y continuará con la conciencia dormida. Es conveniente que los hermanos no se olviden jamás de sí mismos. Cuando digo no olvidarse de sí mismos, esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, un deportista, creerá que jamás, bueno, se necesita un poquito de silencio, la niña que está hablando porque nos interrumpe la cátedra. Un deportista, un atleta, parecería como si no se olvidara de sí mismo. Y sin embargo, está completamente olvidado de sí mismo. Un anacoreta, un ermitaño, viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos, con su cuerpo lleno de cenizas, crisis, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por completo a sus cuestiones esotéricas. Parecería en realidad de verdad como si no
se olvidase jamás de ti mismo. Mas en verdad está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque ha olvidado su cuerpo físico.